El anime. Este formato de series o películas animadas que es capaz de transmitirnos tanto, es tan peculiar y a la vez tan ajeno a nosotros que es fácil de identificar rápidamente. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué no suelen hacerse producciones similares por parte de países occidentales? Para responder a esta pregunta y tratar de descifrar lo que sentimos con esta forma de expresión artística, necesitamos establecer contexto. Primero, ¿de dónde viene el nombre anime? La teoría más aceptada hoy en día es que es una abreviación de la palabra en inglés animation. Esto aunado al hecho de que la fonética japonesa es muy similar a idiomas como el español o el italiano, se les dificultaría decir la palabra completa en inglés, además de que puede ser algo extensa, así es que la abreviación puede ser por comodidad. La cultura. Todos los países poseemos culturas, idiosincrasias y comportamientos sociales distintos unos a otros. A pesar de esto, el mundo suele dividirse drásticamente en dos partes cuando hablamos de Oriente y Occidente, ya que estas diferencias, para bien y para mal, son aún más marcadas, y mientras en Occidente solemos ir a un paso acelerado hacia la modernidad y la comodidad en la sociedad, en Oriente, sobre todo hablando de países en específico como Japón, a la vez de que abrazan la modernidad, también reconocen su lado más espiritual y más conservador, por llamarlo de alguna manera. Es por eso que hemos llegado a este punto en la actualidad, en el que el anime ha ganado mucho terreno en cuanto a animación se refiere. Esta visión moderna en Occidente ha propiciado que actualmente tengamos una cultura donde todo debe de ser inmediato. ¿No les ha pasado por la cabeza que van al cine a ver una película y sienten que todo va demasiado apresurado? Que la historia muchas veces se desenvuelve en sucesos que pasan simplemente porque sí, o porque en algún momento se debe de llegar a una conclusión en la trama y se quedan muchos huecos argumentales sin resolver. Parece ser que las producciones de hoy en día están más preocupadas en cumplir con una lista de cosas que deben de llevar sus películas para que las audiencias salgan contentas, y cada vez dejan menos a la interpretación del espectador, o peor aún, desperdiciando situaciones, escenarios y, en el peor de los casos, personajes enteros. En el anime, su naturaleza ofrece muchas veces una visión más contemplativa, brindándonos paisajes hermosos, situaciones de cambio y, sobre todo, en la mayoría de las veces, una evolución de personajes bastante pronunciada. Esto es algo que se ha ido perdiendo en la cultura occidental. No es que desde siempre haya sido así. Tan solo miren películas como Ben-Hur de 1959, Lo que el viento se llevó, Lawrence de Arabia o El violinista en el tejado. Podrán sentir que estas películas, comparadas con las más modernas, son lentas, quizá. Y estas películas profundizan más en sus personajes, en situaciones concretas, le dan su tiempo a paisajes impresionantes o situaciones emocionales de peso para los personajes. Se desarrolla más la emoción y la empatía del espectador, porque es casi imposible poder empatizar con un personaje del que apenas sabes algo de él o de ella, y muchas veces las películas actuales pecan de ir a ritmos tan acelerados que no los desarrollan del todo. Por otra parte, la animación ha sido muchas veces vista como un género cinematográfico independiente. Es por eso que vemos aún hoy en día que en premiaciones como los Oscar existe la categoría a mejor película animada. Y esto va muy relacionado con las percepciones culturales que tenemos. En Occidente,
es muy común que la animación sea vista o percibida como algo infantil o para menores de edad, ignorando por completo que la animación es una técnica cinematográfica, justo como el stop motion o los musicales, y que dentro de estas técnicas podemos encontrar los géneros de toda la vida. Hay dramas, comedias, terror, historias de misterio y suspenso o grandes aventuras. Por parte de esta percepción generalizada en Occidente, muchas veces ha ocasionado censura y rechazo al anime, con críticas hechas desde el desconocimiento y considerando a la animación como un género exclusivo para los menores de edad. Es muy difícil comprender por qué a muchas personas les genera conflicto que haya animes con escenas muy violentas o tramas más serias y adultas, hasta tramas de existencialismo a veces. Basta saber que dentro del anime hay géneros como el shonen, que va enfocado en adolescentes del sector masculino, con muchos clichés y estereotipos en los personajes. Shoujos, que es el equivalente al shonen, pero para el género femenino, en el que los clichés de drama, romance o triángulos amorosos son muy comunes. O por ejemplo está el seinen, que son series enfocadas al público de mayor edad, en donde se pueden encontrar historias crudas o que invitan a la reflexión por parte de su autor. Algo común dentro de estas obras es el hecho de que en las obras japonesas la representación del bien y del mal no es tan plana como muchas veces se suele manejar en Hollywood. La mayoría de las veces te permiten conocer más al villano, sus motivaciones, así como desarrollar sus matices, es decir, sus luces y sus sombras como todo ser humano. Un concepto que ha causado revuelo en Occidente con películas más recientes como por ejemplo The Joker o el personaje de Thanos en Avengers, o por ejemplo, yéndonos más atrás, el desarrollo que tuvo Darth Vader en las precuelas de Star Wars como Anakin Skywalker. Es algo mucho más común de ver en las obras japonesas, en donde la línea del héroe o villano no es tan clara y muchas veces te permite empatizar de maneras distintas con el villano de la historia. Otro factor de choque cultural es que muchas series de Occidente, especialmente las animadas, suelen ser de episodios autoconclusivos. Por ejemplo, Los Simpsons, los Thundercats o cualquiera de los famosos clásicos de Cartoon Network de los años 90. Inclusive algunas series con actores súper famosas como Friends, y en contadas ocasiones un capítulo tiene que ver con otro a nivel narrativo. Claro, hay una meta en común o un contexto dentro de la serie o la correspondiente temporada en el que una serie de eventos se desarrolla, pero muchas veces no se siente una continuidad genuina y por el contrario, esta continuidad es muy común en el mundo del manga y del anime. La gran mayoría siguen una misma trama con el paso de los capítulos y tiene una secuencia directa uno tras otro. Ahora, gran parte de la brecha cultural es debido a que lógicamente tenemos sociedades muy diferentes. Respecto a la japonesa, mientras que en Occidente, por ejemplo, se suele alimentar más el individualismo, y esto lo podemos ver en muchos ejemplos, como por ejemplo en los deportes, en el que sobresale el capitán, la estrella del equipo, el quarterback, o hasta hay premiaciones como el MVP, el Most Valuable Player. Es más fácil caer en el error de sentirnos el centro del universo, así como ocurre en nuestra misma sociedad occidental. En Japón, por otro lado, se opta por una sociedad más homogénea, en la que la armonía y la paz de toda la sociedad suele ser vista como prioridad, incluso a costa del desarrollo personal o llegando a extremos de sobreponer a los demás el propio bienestar individual. Y eso se ve reflejado en sus obras, en especial con sus personajes.
personajes que suelen poner la causa como motor y siendo más importantes inclusive a sus necesidades como individuos. Claro que hay muchas excepciones, hay todo tipo de obras, pero entendiendo un poco más su cultura, sabemos que el estereotipo de héroe escandaloso e individualista no es un reflejo de la realidad en la sociedad japonesa. Es para ellos como un personaje de ficción ajeno a la realidad, un escape o un sueño de libertad que muchos quisieran tener debido a lo estricto o restrictivo que puede ser el sistema social allá muchas veces. Finalmente, me gustaría cerrar este video mencionando que durante muchos años las adaptaciones de obras de anime a Occidente han sido un fracaso rotundo, ya que siempre ha existido esta necedad por parte de la industria, especialmente Hollywood, de occidentalizar muchas obras, ignorando que lo que las hace atractivas en primer lugar al público son esas diferencias tanto artísticas como conceptuales y que difieren tanto a lo que nosotros ya podemos consumir de este lado del mundo. Muchas veces quitándole su alma y hasta su identidad en el proceso a dichas obras, a la vez de que la animación es una técnica increíble, ya que permite libertad absoluta para retratar situaciones o expresiones a través del dibujo que serían imposibles hacerlas en la vida real. Así que para terminar este video me gustaría darles la bienvenida. Les invito a que me acompañen en este canal en donde nos enfocaremos a hablar de anime y manga. Hablaremos de diversos temas profundizando un poco más, como el día de hoy por ejemplo, y en otras ocasiones con temas más relajados, para compartir todo lo que nos ha aportado estas maravillosas obras de arte a lo largo de nuestras vidas.